Hola, esto es Algarabía TV, yo soy Victoria García Yoli y hoy les voy a hablar de Fernando Botero. Aquí contamos un poquito sobre la vida y cómo sus figuras, ¿no?, se fueron inflando. ¿Cómo se le ocurrió a Botero hacer estas figuras tan gruesas, tan robustas, y a qué se debe? Resulta que, bueno, este pintor, nacido en 1932 en Antioquia, en Colombia, fue un niño muy normal de una familia totalmente popular. El padre era un jornalero, se muere muy joven y deja a Fernando y su hermano muy chiquitos. Había, por supuesto, las costumbres familiares que son parecidas a las mexicanas, pues había tíos y familia que intervino en la crianza de estos niños. Y un tío lo manda a la plaza de toros a que se entrene como banderillero. Y por supuesto a Botero no le gustaba en absoluto estar él frente al toro, frente al animal. Y entonces él prefirió ponerse a pintar a los toros. Lo que hacía era dibujar ahí en papelitos con un lápiz. Pero lo más interesante es que el domingo en la misma plaza, en vez de que ayudara con las cuadrillas, lo que hizo fue vender sus dibujos. Y ahí él cuenta una anécdota de que corrió a su casa tan contento por haber vendido, no sé, le voy a inventar, 2 pesos los dibujos. Corrió a su casa que perdió el dinero. Entonces cuando llegó a contar a la mamá, pues el dinero ya no estaba en su pantalón. Pero bueno, de ahí en adelante se dio cuenta que tenía ese talento y se hizo contratar en un periódico local como ilustrador de los artículos. Y así poco a poco fue juntando dinero para más tarde poder pagarse la educación, y con ese mismo trabajo de ilustrador en los diarios o reportero gráfico de alguna manera, es que entra a unos concursos, gana los concursos y con muchos esfuerzos se va a Europa. Primero se va a España, donde se instala en Madrid, enfrente del Museo del Prado, y ahí se autoeduca de alguna manera a la antigua, que era copiando las obras de arte universales, ¿no? Viendo al Greco todos los días. Imagínate si vives enfrente del Prado y diario entraba al museo. Entonces él se dedicaba a copiar a Murillo, etcétera, a Goya, a estos maestros de la pintura. Después se traslada a París, donde hace lo mismo en el Louvre, y a final de cuentas empieza a tener valor lo que hace. Regresa a poner una exposición en Colombia, pero por supuesto luego la tierra de uno es donde no eres profeta, ¿no? Y le va mal, pero bueno, junta otra vez dinero y se viene a México. Está más o menos por ahí en 1956, cuando aquí estábamos casi a punto del movimiento de ruptura, que ya les hablaré en algún momento. Y estando aquí, el mismo Botero cuenta que estaba muy influenciado por un pintor, un compatriota suyo, pero también por Rufino Tamayo y todas sus texturas. Y en Europa pues había contemplado a los renacentistas, sobre todo Miguel Ángel. Ustedes si ven las figuras de Miguel Ángel, las de la Capilla Sixtina, son figuras muy robustas, cuerpos muy gruesos. Incluso las mujeres tienen esos cuerpos muy gruesos. Y aquí además, con esa influencia, empieza a ver a las cabezas olmecas, a las figuras prehispánicas, y ve estos grandes volúmenes masivos. Entonces, de alguna manera, la idea ya como que la tenía y se empezaba, digamos, a inflar sus figuras. Y lo que pasó, según Botero, que estaba pintando, pues al hacer una mandolina, en vez de que de por sí ya había hecho proporciones gruesas, había hecho el contorno del cuerpo de la mandolina, todavía sin el brazo. Al pintar el centro, pues se lo hace, probablemente por un error o por falta de cálculo en el dibujo en ese momento, hace muy pequeño el centro de la mandolina, y eso de inmediato le reveló pues que al cambiar la proporción de los elementos de uno real contra uno irreal, pues habían inflado o se habían crecido las figuras, y a partir de eso a cada figura va metiéndole algo que dice él que son pares contrastados, es decir, siempre es una proporción real, es decir, el largo de un brazo contra el ancho de un brazo, el largo es real, el ancho no, y así es como todas las figuras empiezan a engordar de alguna manera.
Siempre los críticos decían que se parecía un poco a la obra que hacía nuestro maestro José Luis Cuevas. Cuevas también en su dibujo no estaba buscando esas proporciones, pero él siempre hacía figuras que no tenían muchas proporciones como muy hacia la realidad. Su dibujo era más suelto, de alguna manera más grotesco, y lo que hace Botero es más suave. De repente se puede pensar que son medio infantilizados los dibujos o toda la obra de Botero por las curvas, por la suavidad, por la falta de textura, etcétera. Entonces queda de alguna manera como infantilizado, como que si las figuras y los temas terminan siendo vacuos, ¿no? Está la muerte de Pablo Escobar, que está siendo balaceado y van las balas y el sujeto está cayendo, y por las proporciones elimina la tragedia de la escena, ¿no? En el momento que está siendo asesinado, pues elimina la tragedia. Con todo que hay una mancha de sangre, pues no se ve esa tragedia. Hay una anécdota que el mismo José Luis Cuevas luego desmintió, que conste que desmintió, pues se las voy a contar, porque en París se habían conocido cuando Botero expuso aquí una de las primeras veces en el Museo Rufino Tamayo, que era nuevecito, y era la gran estrella que venía a México. Pues Cuevas fue a verlo porque no eran íntimos amigos, pero sí se conocían y sí habían trabajado juntos, y fue a verlo. Y en una entrevista le preguntaron a Botero que si lo conocía, y Botero dijo, sí, lo he visto un par de veces y ya, ¿no? Entonces Cuevas se sintió muy ofendido, y su vanidad ofendida hizo que cuando Cuevas visitó Colombia le preguntaran sobre Fernando, y dijo, pues Fernando pinta gordos porque yo se lo dije. Y resulta que cuenta la anécdota que Fernando se había apersonado en su casa cuando vivían en París, muy celoso por un pintor francés que había salido en una revista de estas del Jet Set, con su castillo y su coche en la puerta, y que le insistía en que mira, este no es nada y ya tiene castillo, tiene todo esto, y que a Cuevas le pareció que por supuesto no le importaba el arte, sino las propiedades del pintor francés. Y digo, bueno, si este pintor francés que lo que hacía era pintar flacos, dije, pues tú pinta gordos, ¿no? Por supuesto, esta anécdota es falsa, pero siempre, por muchos años, hasta que el mismo José Luis Cuevas la desmintió, quedó ahí. ¿Ustedes qué opinan? ¿Pintó gordos porque se lo dijo José Luis Cuevas, porque le salió de chiripa, o porque realmente fue una serie, un trabajo donde poco a poco llegó a estos volúmenes generosos, encantadores, que a final de cuentas pusieron a Colombia en el candelero del arte internacional? Y pues hoy Botero es uno de los pintores más celebrados del arte universal. Hasta luego.